Buenos días, esta es nuestra materia de Historia de la Filosofía 1. Estamos diferenciando en un primer momento sobre el hombre común y el hombre filósofo, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre el hombre común y el hombre filósofo? A sabiendas de que todos estamos batallando nuestra vida por la existencia digna, ¿no? Por vivir mejor nuestra vida. Todos tenemos que comer, beber, vestir, trabajar, combatir. De alguna forma estamos, ¿cómo se dice? Compitiendo para estar bien, para estar, para ser felices a nuestra manera, para disfrutar nuestra vida. Entonces nuestra vida es un combate. Entonces decimos, bueno, pero eso no es solo el filósofo, también es el hombre común. Sí, pero el hombre común combate para vivir y no piensa su situación, sino la piensa a veces, por momentos, pero el filósofo se dedica a tratar de abrir, como se dice, la caja de Pandora, abrir los libros. ¿Qué dijo Aristóteles sobre lo que es la vida? ¿Qué dijo Sócrates? ¿Qué dijo Platón? ¿Qué dijo Descartes, Kant, Heidegger? A nosotros nos tocan los filósofos antiguos, la filosofía de Grecia, es historia de la filosofía antigua, pero el filósofo es aquel que así como el médico busca la respuesta médica y el abogado busca la respuesta jurídica y el agrónomo busca la respuesta en los libros, así el filósofo busca a los filósofos para tratar de entender la historia, tratar de entender la vida, tratar de entender lo que está pasando como ciudadano en la sociedad, como esposo en el tejido social, matrimonial, como líder social, si es que lo eres o no, como transeúnte en la calle. ¿Quién soy yo? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la vida? Bueno, entonces la filosofía busca la respuesta y la respuesta en un filósofo y en otro filósofo y en otro filósofo. Se ha dicho que los filósofos no se ponen de acuerdo, pero algún acuerdo hay. Los médicos no se ponen de acuerdo, pero algún acuerdo hay. Eh, los matemáticos no se ponen de acuerdo, pero algún acuerdo hay, ¿no? Entonces, los filósofos no se ponen de acuerdo, pero se entienden y se van dando respuesta a las grandes preguntas del sentido de la existencia, el sentido de la vida en el que estamos metidos. Ya ustedes entenderán que eso no se resuelve científicamente, de que sí, pero defínemelo y escríbelo, de que ya yo sé lo que es. No, la filosofía es una pregunta más grande que todas las respuestas. La pregunta es un saco y las respuestas son todo lo que tú estás metiendo en el saco. Y cuando está lleno ese saco se rompe por abajo, o sea que como una sanguijuela que comienza a chupar y por la cola comienza a botar, nunca se llena. Por más respuesta que tú tienes, se ha dicho que lo más importante en filosofía es la pregunta. No es que la pregunta sea lo importante, porque tú no buscas tener una herida, sino una cura. Tú buscas la respuesta. Tú buscas no el problema, sino la solución. Pero el problema siempre está abierto. Mientras más soluciones tú tienes, más crece, más respuesta tiene que dar, pero no está lleno el saco. La pregunta no está cerrada, es una herida abierta. El quién soy yo es un problema interminable porque soy yo cargando conmigo mismo. Eso no se agota con palabras. Las palabras se agotan en el pensamiento, pero tú no puedes encerrar un ciclón en una caja. Tú no puedes meter la vida en una idea. No puedes meter un ciclón en una caja, un terremoto, un torbellino, un remolino en una idea. Tú no puedes hacer eso. Se rompe. Como dice Jesús, que el vino nuevo tú no lo puedes meter en odres viejos porque el vino nuevo fermenta y rompe los odres. Bueno, pues lo mismo. Tú no puedes meter la filosofía en definiciones. Entonces, claro que hay que filosofar con el pensamiento, pero es más práctico preguntar que responder dentro de la filosofía. Por eso se define la filosofía como amante al saber. Es el que busca. El filosofar es ir preguntando y respondiendo. Así nos dice Mateo Andrés en su libro a la introducción a la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Esa respuesta a mí me encantó. Eso no es una de las respuestas más famosas, ni tampoco de las que tienen más universalidad.
Pero es una respuesta sumamente importante que a mí me llegó a lo profundo. ¿Qué es filosofar? Decía Mateo Andrés. Filosofar es ir preguntando y respondiendo. No es de que yo pregunté y respondí. No, el médico te soluciona la enfermedad y el abogado te soluciona el problema de justicia, pero la filosofía no se resuelve. La filosofía no es saber, es ir sabiendo. No es ya yo sé, es ir creciendo en un saber que nunca se termina. Tú creces, pero no termina en tu proceso de crecimiento. Por eso la palabra filosofía, filo es amor, sofía, sabiduría. No es saber, no es sofos, ya yo sé, no es el sabio, es el amante, es el que está en búsqueda, el que está corriendo, es el estar siempre en proyecto creciente. Es abrazar la vida, porque la vida es crecer sin fin, es ir. Entonces el filósofo es el que se profesionaliza en la vida. No es que vive, sino que sabe de la vida. No es que solamente vive, sino que se pregunta por la vida y descifra. Decía Aristóteles que la misión del filósofo era descifrar los secretos de la naturaleza. El filósofo es que se pregunta, ¿qué es la naturaleza? ¿Quién soy yo? ¿Por qué la vida? ¿Por qué la humanidad? Entonces, tú estás metido en el problema. Tú estás cargando el niño que es tu propia vida, que es tu propia existencia. Entonces, tú eres parte del problema. Entonces, tú vas tratando de solucionar una solución que siempre se va encontrando, pero nunca se va agotando, nunca se cierra. Entonces, por eso la filosofía es una aventura, no es un problema, es un misterio. Digo misterio porque es una respuesta nunca cerrada. A eso es lo que le estoy diciendo misterio ahora. El misterio de buscar respuestas nunca agotables. Decía Ortega y Gasset, el hombre es un ser inacabado, no se acaba, es un problema inacabado, no cerrado, ¿no? Entonces es una aventura de ir pensando, ir creciendo. En la Biblia dice que Jesús fue creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, pero fue creciendo. Y crecer significa que cada vez se va agigantando más sin acabar, sin terminar. Entonces, esta es la belleza y tal vez para algunos la tragedia de la filosofía, que no se cierra, no se llena, no se acaba, sino que es una aventura interminable, pero es una aventura de crecimiento permanente, ¿no? Crecimiento permanente. Y en tanto que el crecimiento, de alguna forma, no es estática, de que ya llegué, no. A cualquier punto de llegada es un punto de comienzo. No es que no se llega, pero cualquier punto de llegada es un escalón para seguir subiendo, para seguir ascendiendo, para seguir creciendo. Bueno, entonces ahí tenemos el problema de que cuando usted entra en la filosofía, entra con problemas que no se cierran, sino que siempre se van. Entonces, tu profesión, Mateo Andrés decía en ese librito El hombre como pensador, que la vocación del filósofo es pensar. ¿Cuál es la vocación de un agrónomo? Lograr que la tierra esté mejor. ¿Cuál es la vocación del médico? Lograr sacar a los hombres de la enfermedad y llevarlo a la salud. Y con eso crece y con eso se realiza. ¿Y cuál es la vocación del abogado? Sacar a los hombres de la injusticia y llevarlo a la justicia y con eso crece. ¿Cuál es la vocación del ingeniero? Construir, hacer mejores calles, mejores edificios y con eso crece y se realiza. ¿Cuál es la misión del filósofo? La misión del filósofo es menos evidente, es menos palpable, es menos concreta. La misión del filósofo es pensar, eh, enfrentar los problemas del sentido, del ser y del sentido, descifrar, iluminar las grandes crisis de la historia. El filósofo entra en donde están los problemas de asesinato, de matanza, de justificación, de si estuvo bien ese asesinato o estuvo mal. El filósofo es el que ilumina el sentido,
el por qué, el para qué, el bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto, lo adecuado, lo inadecuado. Nada de eso es ciencia. La ciencia no hace ciencia con el bien, con el mal, con lo justo, con lo injusto, con lo correcto, con lo incorrecto, con el ser, con el no ser, con lo bello, con lo bueno, con la realidad. Eso es filosofía. La filosofía es la que busca de alguna forma los secretos del ser y del sentido de todas las cosas en las que estamos sumergidos. Bien, eh, prácticamente, normalmente yo doy una horita de clase, ¿no? No, en este momento se nos está acabando el tiempo, pero no hemos visto lo que se llama eh, una introducción a la filosofía antigua. Eh, como a pesar de todo, como digamos que hoy tenemos la mitad menos uno, no sé si va a continuar así, está bien que no hayamos entrado ya directamente a dar una panorámica de cuál es la característica de la filosofía antigua, quiénes son los grandes filósofos de la filosofía antigua, cuáles son las escuelas de la filosofía antigua, que es una panorámica, eso no lo hemos visto, pero como no nos ha llegado la mitad de los muchachos, tal vez sea eso conveniente. Eso ya iríamos a hacer esa introducción, más propiamente hablando, la próxima clase. Por lo menos saben ya que hay que entrar a las 8 en punto, saben ya que de alguna forma hemos visto una introducción a nivel humano, ¿verdad? No hemos visto cuáles son los grandes temas de la filosofía, de la historia de la filosofía. Lo que hemos visto es la diferencia entre el hombre común, para el que necesite ver este video, ¿no? La diferencia entre el hombre común y el hombre filósofo, y es que la vocación del filósofo es pensar. Lo hemos visto a la luz del libro del hombre como pensador de Mateo Andrés. Hemos visto que eh, la vocación del filósofo es pensar en este sentido y que filosofía de alguna forma es estar en combate. El filósofo repiensa, se repliega sobre sí mismo en el sentido de pensar su situación. ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Qué es el universo? Entonces, filosofar es pensar. Y una definición que hemos visto a la luz de Mateo Andrés de qué es filosofía es estar preguntando y respondiendo. Es estar en esta inmerso, estar dentro de la filosofía misma. Filosofar es estar dentro de la filosofía, estarse preguntando. El filósofo es el que pregunta y el que busca respuesta. El que hace la pregunta está metido en la misma pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? Como problema filosófico y tal vez como el primer y el más importante problema filosófico. Y hemos dicho que en ese filosofar se va creciendo, ¿no? Se va creciendo. No es que se queda uno sin respuesta, sino que uno se va perfeccionando. En la medida que uno va dando respuesta, uno se va estructurando. Una persona entra en el colegio para hacerse bachiller, entra en la universidad para hacerse profesional. Entonces, así mismo es la filosofía. Tú te vas haciendo filósofo, te convierte en un bachiller en filosofía, te convierte en un profesional en filosofía, pero tú te va estructurando, va creciendo en sabiduría, en conocimiento, en respuestas claras, eh, 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 en tener la respuesta a los grandes problemas. No es que tú entras como el que entra a aprender de que a hablar o el que entra en la primaria analfabeto para alfabetizarse. Si ese es el caso, llega un momento en que ya tú estás alfabetizado, llega un momento en el que ya eres bachiller, un filósofo bachiller o un filósofo alfabetizado, o llega un momento en que ya eres un profesional de la filosofía. Aunque la filosofía uno no la ve de que construí casa como el ingeniero, eh, eh, salvé vida como el médico, tú estás descubriendo el mundo e iluminando el mundo y creciendo, haciéndote cada vez más grande, más empoderado, más filósofo, mejor persona, con las respuestas a las grandes preguntas de existencia, a las grandes preguntas del bien y del mal, a las grandes preguntas sobre el sentido de la historia. Va teniendo las grandes respuestas a las grandes preguntas. Bien, entonces nada, el próximo martes a las 8 pues entraríamos un poquito más bien a las panorámicas. Hay videos en,
sobre historia de la filosofía 1, si quieren irse adelante. Yo como grabo la clase, pueden entrar a historia de la filosofía 1 y ver otras clases que yo he ido dando y pueden, si quieren ir adelantándose, no importa. Este video, pues yo se lo subiré al grupo de WhatsApp. También pueden encontrarlo en el grupo en mis clases de YouTube, en mi canal, e irle dando seguimiento. No sé si tengan alguna pregunta antes de que se cierre. Maestro, ¿hay algún material bibliográfico que acompañe la asignatura? Todas las historias de la filosofía antigua son material para esta materia. Cualquier introducción a la filosofía puede coger cualquiera y puede buscar en internet, porque al final uno va a decir una cosa y deja de decir otra y otro la complementa. Vamos a ver una línea en la que hay una especie como de acuerdo común en toda la filosofía. Puede buscar cualquier documento Muchas gracias, de maestro. historia de la filosofía antigua o griega o historia de la filosofía 1. Hay mucho sobre eso. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues nada, entonces nos vemos si Dios lo permite el próximo martes. Cuídense mucho. Feliz resto del día. Adiós. Bye. Igual, maestro, cuídese. Bye, bye.